Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Escuela Judicial del Estado de México y el Centro de Investigaciones Judiciales, en el marco de los festejos del Bicentenario del Tribunal Superior de Justicia, les da la más cordial bienvenida. En este momento se llevará a cabo la presentación del libro Licenciado Torri, abogado desencantado, del autor Manuel de J. Jiménez, quien nos distingue con su presencia y a quien recibimos con un fuerte aplauso. Asimismo, agradecemos la presencia de quienes fungirán como comentaristas de este evento. Maestra Montserrat García Robles, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Rafael Estrada Miche, Coordinador General de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Estado de México. Doctora Claudia González Jiménez, investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Judiciales de esta Escuela Judicial. Así como el subdirector del Centro de Investigaciones Judiciales de esta Escuela Judicial y quien fungirá como moderador, el maestro Rafael Caballero Hernández. Para dar inicio a este evento, cedo el uso de la palabra al maestro Rafael Caballero Hernández. Muchas gracias. Agradezco a la maestra de ceremonias, maestra María Fernanda Chávez Vilchis, y por supuesto a todo el auditorio, al público que nos acompaña, ¿no? Importantes autoridades y personalidades del Poder Judicial del Estado de México, académicas, académicos, amigos y amigas, ¿no? Todas. Nos congratula recibirles aquí en las instalaciones de la Escuela Judicial, y es un gran honor para el Centro de Investigaciones Judiciales poder presentar este libro de nuestro querido amigo Manuel de J. Jiménez. Bueno, el libro se llama Licenciado Torri, abogado desencantado, como ya lo saben, y bueno, creo que estamos aquí para averiguar una gran pregunta, una pregunta muy bella, que es ¿qué conexión puede tener, de qué puede servir la cultura, la literatura para el ejercicio del derecho, ¿no? En un mundo jurídico que ha sido tan abordado y tan sobrepasado por la técnica, por la cientificidad, por el formalismo, pues creo que aquí los comentaristas tendrán la oportunidad de dar aquí su opinión y, bueno, y seguir dilucidando esta pregunta, ¿no? Así que sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a nuestros comentaristas. Les comento también que si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a algún comentarista, alguna comentarista o al propio autor, van a estar repartiendo algunos papeles, algunas papeletas para que puedan escribir su pregunta, ¿no? Y al final el autor o los comentaristas podrán con mucho gusto responderlas. Así que, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la maestra Montserrat García Robles, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Montserrat García Robles es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Derecho por el posgrado de Derecho de la propia UNAM. Ha participado en el Congreso de Filosofía, Arte y Derecho, FIARDE, en diversas ediciones, así como en la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica, organizada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, también de la Universidad Nacional, entre otros más congresos y eventos. Actualmente se encuentra adscrita al Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Le cedo la palabra a la maestra. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada agradezco al doctor Manuel de J. Jiménez la invitación a esta mesa en la que pues presenta su libro de Licenciado Torri, abogado desencantado.
Sin duda es un honor estar en un espacio y compartir mesa con el maestro Rafael, con la doctora Claudia y con el doctor Estrada Michel. Antes que nada, pues también me gustaría mencionar que después de 2 años me congratula estar en un espacio ya presencial, ¿no? Porque no es lo mismo las sesiones virtuales a lo que es estar así físicamente. Siento que hay más cercanía. Bueno, dicho eso, ahora sí me voy a abocar a lo importante. Manuel, antes que nada, sin duda, permíteme felicitarte por tu libro. La verdad es que siempre me ha impresionado la capacidad que las letras tienen para poder fungir como agentes de cambio en nuestra vida. En tu caso, las letras escritas por Julio Torri son las causantes de que estemos aquí en la presentación de un libro que, como dices en las primeras páginas, lo escribiste por y para saldar una deuda con Torri, en el que agradeces esa formación literaria que recibiste mediante sus textos y en el que encontraste de una manera más nítida que la relación jurídico-literaria ha prevalecido en la historia sociocultural de nuestro país. Pero ¿quién es Julio Torri? Hemos escuchado de los fundadores del Ateneo de la Juventud, 1909, pero en un imaginario común nos remitimos a Antonio Caso, a José Vasconcelos, a Manuel M. Ponce, a Alfonso Reyes, sobre todo. No obstante, Julio Torri, coahuilense, también fue creador de ese movimiento, que buscaba la reivindicación de la educación en nuestro país, que el acceso a la cultura y las artes no se concentrara en las clases privilegiadas. En ese momento se le estaba dando estructura a un país que estaba en plena revolución mexicana. Y si observamos, el mundo de las artes y de las letras son o fueron los vasos comunicantes que permitirían consolidar al México de mediados del siglo XX. Es paradójico que desconozcamos tanto a Torri, siendo este gran amigo y con quien mantenía una relación epistolar constante y sustantiva con Alfonso Reyes, escritor fundamental del siglo pasado. Sin embargo, el libro de Manuel es una oportunidad para descubrir un poco de quién es Julio Torri y cuál es su importancia. Se considera gran influyente de personajes como Jorge Luis Borges y no menos importante en la creación de microrrelatos de Juan José Arreola. A manera técnica, el ensayo escrito por Manuel se compone de 4 apartados, que todos tienen un nombre, el cual se descubre con la lectura de estos. Les hablaría a detalle de cada uno, pero sería spoilearles, y la intención es que quienes estén escuchando lo lean y se interesen por él. Grosso modo, si puedo, si Manuel lo permite, enunciar los aspectos que me parecen más sobresalientes de cada uno. En el reino de los abogados, la crítica jurídico-burócrata hacia el gremio del cual Torri fue parte es magnánime. Oficinista que llega a pensar que sus funciones son indispensables para que el mundo marche. Sin embargo, él se lució al día siguiente con igual brillo. Un siglo después, es de observarse que ese pensamiento continúa. Seguimos creyendo que somos imprescindibles y la verdad es que nadie lo es. Lo que tal vez sí es irreemplazables. Abogados ergotistas, abusadores del ego. Abogados formalistas, quienes no usan la interpretación y se apegan a lo literal de lo plasmado en los cuerpos normativos. Sátira tras sátira. Pareciera que sus letras son campo minado en el que cada palabra trae una connotación específica. Incluso Manuel enuncia que en el pensamiento torriano es un insulto comparar a un literato con un abogado. El primero atiende a lo filológico, a la hermenéutica, a lo humano, mientras el segundo, en su exceso de mayoría, a la lógica y a la razón, aunque también a veces a la palabrería y a etiquetas. En lo personal, esto pareciera que en polo opuesto y desasociado está el derecho de la literatura, del humanismo, cuando ha sido y podría seguir siendo un binomio, solo que quizá tanto positivismo permeó de rigidez al derecho. Pero ejemplo de ello es que a mediados del siglo pasado hubo muchos intelectuales que al tiempo pasaron por las aulas de la Facultad de Derecho
y que finalmente su quehacer se desarrolló en el ámbito cultural. Torri, en su caso, solo ejerció como abogado litigante de 1918 a 1920. Es de leerse que su relación con el derecho era muy irónica. Posteriormente perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua y entre otros logros fue nombrado profesor emérito de la Universidad Nacional. La tesis y el juicio verbal. Julio Torri, como abogado y desde su tesis de licenciatura, defendió la oralidad de los juicios. Basa este argumento en que ese momento de la historia acababa de terminar la Revolución Mexicana. La mayoría de las personas no sabían ni leer ni escribir, lo que situaba en una total desventaja a las clases más vulnerables, que en concreto era la mayoría de la población. Sin duda, para él la palabra hablada es la herramienta predilecta, mediante la cual los gobernados pueden llegar a obtener justicia. Claro está que dentro del derecho jamás algo ha sido totalmente oral, pues siempre van a existir elementos que deben constar por escrito. Para Torri, cuando el procedimiento judicial es muy eficaz y breve, los derechos tienen una completa realización. Por supuesto que la vigencia de sus palabras es actual. A 110 años de la lejanía de esto, vemos que los procesos son aletargados, densos, y la búsqueda de hacer valer un derecho, o en su caso, obtener justicia, es un camino largo y tortuoso. Cabría decir que aunado a que hoy en día hay juicios orales, no se han sustraído las formalidades, no obstante que las personas pueden expresarse a través de la palabra hablada. El lenguaje del derecho no es un lenguaje común, es un metalenguaje plagado de tecnicismos y que es prácticamente imposible que una persona sin conocimientos jurídicos pueda defenderse por sí sola. Este segundo apartado, por su nombre, pareciera muy legaloide. Sin embargo, muestra la parte humanista que a Torri le hubiese gustado que el derecho tuviera. Y a mi parecer es algo que Manuel, a través de sus clases desde la academia, sigue forjando. Es una parte del legado que las letras torrianas le dejaron y él ha asumido el compromiso de no claudicar. Los ideales torrianos me parecen sumamente trascendentales para que una sociedad funcione en mayor armonía. Por ejemplo, que los gobernados conozcan el derecho y las leyes. Claro, las clases de civismo, ética y similares impartidas en primaria, secundaria y preparatoria nos dan un pequeño esbozo. No obstante, en su mayoría no nos hacen ser conscientes de nuestros derechos y obligaciones, lo que significa ignorancia jurídica y tiene una repercusión social. De este apartado, por último, me gustaría saber qué opina Manuel sobre este nuevo sistema oral. ¿Crees que cumple con esa administración de la justicia al pueblo a la que Torri se refería? ¿Consideras que los jueces sí pueden permearse más de lo que está sucediendo en los procedimientos judiciales? ¿Tú qué crees que opinaría Torri de la oralidad que está viviendo el Poder Judicial en nuestro país? Clientes sordos. Es el capítulo amargo de la vida de Torri en su quehacer de litigante, el desencanto, donde se pregunta incluso si es peor ser postulante que servidor público. Adjetiva a la profesión de innoble, horrorosa, y cómo no lo iba a ser si era un literato atrapado entre expedientes judiciales. Es un abogado que quiere dejar de serlo y que sin duda superó esta etapa para dedicarse a su pasión literaria. Estampas torrianas. Nombre símil de estampas antiguas. Texto de Torri. Origen, fuente, parteaguas en la vida del joven universitario que en una tarde calurosa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se vio envuelto por un ateneísta, y que al parecer desde ahí Manuel es más humanista que científico social, sin que esto signifique que una demerite a la otra. Este último apartado es la crónica de otro abogado buscando ser escritor, o quizá otro escritor que primero fue abogado. La entremezcla de cómo esa parte de poeta, ensayista, literato que Manuel trae consigo es paralela a la que en su momento los ateneístas como Torri usaron como consigna.
buscar la refundación de la nación a través de la cultura, las artes y el refinamiento espiritual. Que el derecho no nos anquilosile dentro del derecho mismo. Para concluir, celebro que sea un libro que se puede descargar, o sea, todos podemos entrar a la página de la Universidad de Coahuila y lo podemos descargar. Sin duda, el esfuerzo de esta universidad es aplaudible. La democratización de la cultura, de los textos literarios, del conocimiento, es elemental para que nuestro país siga siendo referencia, al menos regionalmente. Gracias. Agradecemos mucho las palabras de la maestra Montserrat García Robles, ¿no? muy afectuosas, muy contentas de poder pues, compartir la visión de Manuel. Si bien no nos hace un spoiler, si nos da un avance, un trailer, ¿no? del libro, ¿no? Para poder querer involucrarnos en él. Me parecieron muy pertinentes las preguntas que le plantea Manuel, también pensé algunas de ellas en su momento mientras leía el libro, y a ver qué nos comenta más adelante. Bueno, ahora toca el turno a la doctora Claudia González Jiménez, a quien con mucho gusto voy a presentar. Me permitiré leer algunos datos curriculares que solamente son breves, porque tiene un currículum mucho más amplio. La doctora Claudia González Jiménez es doctora en estudios jurídicos, maestra y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. También es especialista en violencia, género y políticas públicas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Y cuenta con la especialidad de Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Se ha desempeñado en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en diferentes titularidades por más de una década. Asimismo, ha sido docente en la Escuela Judicial del Estado de México, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras instituciones. La doctora Claudia ha escrito diversos capítulos en libros, así como artículos de investigación de arbitraje internacional. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y es colaboradora especialista en el Índice de Estado de Derecho de México, perteneciente al equipo de World Justice Project. Sin más, le doy la palabra a la doctora. Bienvenidos todos y todas con este clima que no lo teníamos previsto. Bienvenido también al autor, que esperemos que sea una grata experiencia el tenerlo aquí en la Escuela Judicial. Y bueno, yo también congratulada por coincidir con importantes comentaristas y sobre todo con el autor que, como bien lo comentaba la maestra Monse, al leer su obra nos genera muchas interrogantes, que suena tan vivencial la redacción que realiza en su obra. Y bueno, les voy a compartir algunos datos interesantes de esta obra, como bien lo comenta el maestro Rafael, con la idea de dar esta pequeña semblanza de lo que trata esta obra, pero que ustedes tengan esta inquietud de poderla leer completa, porque vale la pena. Bueno, el título nos dice licenciado Torri, abogado desencantado. Desde el título nos engancha este adjetivo de hablar de un abogado desencantado. Yo creo que todos en algún momento en nuestra formación jurídica llegamos a plantearnos ante alguna situación en especial, o cuando nos topamos con algunos personajes que pueden romper el esquema de lo que nosotros esperamos como abogacía o como abogados, y nos ponemos en esta disyuntiva. Esto es lo que quiero estudiar, así va a ser todo allá afuera. ¿Qué es lo que sucede, ¿no?, con este tipo de perfiles que resultan a veces tan complejos y tan alejados de lo que me enseñan en el aula, en el claustro? Y otra vertiente puede ser que terminamos los estudios o estamos muy emocionados en nuestra formación jurídica y nos topamos con el ejercicio de la profesión, en una práctica profesional, en un servicio social, y entonces nos topamos a veces con directrices también que llegamos a suspirar y a preguntarnos si realmente eso es lo que queremos estudiar, o si realmente este será el escenario al que nos queremos enfrentar. Entonces la obra ilustra mucho y ayuda bastante cuando se tiene esta disyuntiva,
¿Por qué no se siente uno aislado en esos sentimientos? Y sabemos y nos estamos reconociendo con esta obra del autor en que resulta que es una interrogante que se puede presentar a través de los siglos, ¿no? No es algo único en esta época y en esta era que todo es digital, en donde ya la competencia entre abogados está muy voraz, en donde a veces también puede recaer esta pregunta, ¿no? De si seguimos siendo tantos, ¿hacia dónde podemos nosotros ejercer? Bueno, también he de reconocer que la obra me resultó muy satisfactoria porque yo desconocía la figura de este personaje, del licenciado Julio Torri, y que puedo decirle que ya con este acercamiento de esta obra será una tarea ya obligatoria para mis alumnos de nuevo ingreso de la facultad. ¿Por qué? Porque nos permite este acercamiento en tiempo pasado de lo que ellos van a conocer y de lo que se van a enfrentar. Y también para darles esta oportunidad de que dejen a un lado la angustia si no se dedican a ser el abogado postulante, sino que tenemos otras tantas aristas en las que nos podemos desarrollar. Y como Julio Torri, ¿por qué no explorar el lado de la literatura, de las artes, que tanto hace falta a nuestros perfiles contemporáneos? Y qué orgullo que Julio Torri sea este integrante del Ateneo de la Juventud, que como lo comentaba la maestra Monse, necesitamos rescatar este tipo de íconos, no solamente para la formación jurídica, yo considero que para todos, en el sentido de reconocer que hemos tenido movimientos intelectuales y culturales. Hoy en día, con tanta herramienta tecnológica, resulta fácil generar comentarios, opiniones, favor, en contra, polémicas, y nos sentimos constructivos o productivos. Sin embargo, hacer esta reflexión y este escenario en el pasado, en donde este grupo de élite intelectual del Ateneo de la Juventud lo hacían a través de las letras, de la cultura. Y como bien lo resaltaba la maestra Monse, se ubica la obra en un periodo en donde nuestro México estaba transitando hacia la Revolución Mexicana. Entonces todos los ánimos efervescentes, todas las inquietudes, Julio Torri creo que es un reflejo y es el canal que tuvo a bien comentar y a reflejar todos los sentimientos de la nación, de la población, estuviesen letrados o no. ¿Por qué? Porque abordaba temas de la injusticia que se nota en su redacción, autor, que al licenciado Julio Torri le inquietaba, lo llenaba de mucha sensibilidad ver un México tan dolido, tan necesitado, con circunstancias que, insisto, nos imaginamos antes de la Revolución Mexicana, durante y después, y no fue una situación sencilla para nuestro país. Y aún así, a él el movimiento de la injusticia lo llegó a abanderar. Me parece también aplaudible conocer que Julio Torri tuvo esta deferencia del destino y tener como pariente a Eduardo Maínez y tener como amigo a José Vasconcelos. Es un personaje que está lleno de secretos, de detalles importantes, que tal vez no le hemos dado el eco que se merece en la presencia de Julio Torri. Entonces yo le aplaudo al autor que haya tenido esta labor, como dice usted, este compromiso sagrado de poder abordar la obra de Torri, porque mucho va a poder inspirar a las nuevas generaciones. Coincido con lo que comenta la obra en una parte sustancial, en donde dice que el objetivo es colocar a Torri en el entendimiento cultural de estas generaciones. Y no quiero decir de las nuevas generaciones, porque bueno, yo no soy tan nueva, pero me incluyo en este nuevo conocimiento de poder conocer nuevos personajes jurídicos que nos inspiren, nuevos personajes que nos permitan hacer esta reflexión de lo que era el ejercicio de la abogacía, la formación de la abogacía y qué tanto hemos avanzado. Creo que es válido en todos los ámbitos hacer una especie como de recuento, de ver sobrepesos, qué tanto hemos avanzado, en dónde nos hemos estancado y hacia dónde vamos. La obra ayuda mucho a hacer este tipo de reflexiones y de evaluaciones. ¿Qué es lo que yo puedo resaltar a la mitad de la obra? Me gusta mucho el encontrar un abogado Torri, que es un abogado visionario. Este apartado, discúlpenme, pero es el escenario en donde yo lo quiero estar proyectando porque es donde yo me siento cómoda y es donde yo lo puedo compartir, que es en clase con mis alumnos. Y cuando hablamos de un abogado visionario en la obra,
¿Sabían ustedes que Julio Torri sustenta su tesis el 25 de octubre de 1913? Vamos a ubicarnos en esa temporalidad, 1913, pasada la Revolución Mexicana, un país que no tiene pilares ni económicos, ni sociales, ni de identidad, pero mucho ánimo de salir adelante, de resolver. Y entonces Torri se somete a su evaluación y el tema que él maneja es acerca de la importancia de los juicios orales. ¿Y saben qué? Que los juicios orales se aplicaron en el siglo XXI, cuando un abogado mexicano, Torri, ya lo había señalado. Por eso me gusta mucho este adjetivo de abogado visionario. Y eso nos hace falta hoy en día. Hemos caído en una estructura que a Torri odiaba acerca del abogado positivista, el inflexible, el cuadrado, y hoy en día hablamos de ser multidisciplinarios, de converger en otras áreas, en otras disciplinas, de retroalimentarnos, de podernos enriquecer con otras posturas. Y yo creo que en lugar de hablar de un abogado desencantado, yo diría que fue un abogado incomprendido, ¿no? Las circunstancias de su momento, de sus realidades, no le permitieron sentirse cómodo. Me agrada que en la obra nos dice que él seguía defendiendo su postura, de por qué comentaba que la abogacía o el derecho generaba injusticias o le causaba malestar. Hasta cierto punto podemos comprender el por qué tenía esos sentimientos. ¿Por qué? Porque también sus raíces, sus formaciones en familia eran totalmente humanísticas, mucha arte, la música, la literatura, corría por sus venas, y luego enfrentarse a un esquema tan exigente y disciplinario como el derecho. Ahora entiendo el por qué entró en este conflicto, ¿no? Y en el sentirse tan atrapado, nos comenta ahí en algunas líneas, ¿no? En la oficina contaba las horas para poderse retirar, o se le pasó el término de un asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba reflexionando acerca de alguna literatura alemana que lo había enganchado, y se le fue el tiempo y se le fue el término, lo pudo solventar, nos comenta muy bien cómo lo pudo hacer, y sin impresora, láser, y sin tener un iPad, y lo pudo resolver muy bien de su amigo José Vasconcelos, y llegó a a presentar en tiempo esta situación de un asunto jurídico, pero él lo comenta con ese pesar, ¿no? De que su mente y su corazón estaba más en el mundo de la literatura, pero no quiere decir que no podamos vincularlo al mundo jurídico. Como bien lo decía la maestra Monse, perdóneme maestra Monse de estar haciendo referencia, pero coincidimos en esas reflexiones, ¿no? No está peleada la literatura con el derecho. Torri nos daba una especie de checklist y decía que este positivismo y la formalidad era lo que no permitía sentirle agradable el derecho, y que orillaba al derecho a realizar estas cuestiones injustas, sobre todo frente a la ignorancia jurídica. Y otro punto de Julio Torri como un abogado visionario, o del futuro podríamos decirle, es que él también reconoció un pluralismo jurídico. Y van a decir, bueno, ¿y qué con ello? Importante, porque hoy en día es muy común en los discursos y en el hacer jurídico, y sobre todo en todas las ciencias sociales, hablar de estos derechos de los pueblos originarios. Pero yo les vuelvo a invitar a ustedes como auditorio a ubicarnos en una realidad mexicana convulsionada por la revolución, y cómo no iba a inquietarle la situación social del país, de aquellos que menos tenían. Yo creo que hablar de Julio Torri es abanderarlo totalmente con el perfil humanístico, un ser sensible, no solamente por las artes, no solamente por su historia familiar, sino por el contexto que le embargaba, y sobre todo también un hombre inteligente, porque él se hizo escuchar su vocación. Yo creo que también esto lo voy a comentar en clase con mis alumnos, sobre todo porque me toca trabajar con los de nuevo ingreso. Y la obra yo creo que podría dirigirla en dos sentidos. Una de ellas es para fortalecer su vocación. Elegí bien la carrera, esto es lo que quiero. Habrá altas y bajas, que no quiere decir que voy a tirar la toalla, a todos nos ha pasado, a Julio Torri le pasó. Y la otra perspectiva, aquellos que se encuentren dudosos, poderlos encaminar tal vez hacia las letras de una filosofía jurídica que le urge hoy en día tener representantes, enriquecer contenido filosófico jurídico. Entonces yo le agradezco al autor el habernos propiciado una obra muy digerible.
me gusta porque la presentación no atemoriza, ¿no? Siempre esperamos grandes boquetes, ladrillos y demás, y ya con eso empieza el bloqueo mental y ya no lo quiero leer, y yo creo que la presentación es bastante amigable, y mi reconocimiento por este ejercicio que, como lo decía la comentarista que me antecede, yo también hice este ejercicio de pensar cómo pudo haber recopilado tantos detalles que me llevaron a esa época, a esos contextos. Simplemente se tiene ese feeling, y le agradezco mucho de estar aquí con nosotros. Que tengan buena tarde, gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia González Jiménez, investigadora del Centro de Investigaciones Judiciales, por unas reflexiones muy lindas, muy interesantes, las cuales sin duda comparto y también me evocan a la cuestión de la docencia, ¿no? Es verdad que es algo que deberemos hacerles reflexionar a los alumnos desde el primer día para que sepan a qué se enfrentan y bueno, puedan lidiar con estos, digamos, confusiones que luego se suscitan o demonios cuando no choca la cuestión jurídica con la humanista o con la artística, ¿no? Me pregunto qué pensaría Julio Torri que estuviéramos hoy aquí celebrando su obra en una sala de juicios orales, ¿no? Pero bueno, ahora me voy a permitir presentar, ¿no?, a un comentarista de lujo. Yo sinceramente pienso y me parece que el doctor Rafael Estrada Mitchell no necesita presentación, ¿no? No obstante, pues él, siendo tan sencillo y amable como lo caracteriza, me pidió que nada más leyera 2 renglones de su extensa currículum, ¿no? Currícula, pero bueno, eso no es posible. Así, hice un gran esfuerzo para resumirlo porque en verdad tiene una gran trayectoria y además de que es una persona realmente comprometida con esta cuestión del derecho a la literatura y de la cultura literaria del derecho. Bueno, el doctor Rafael Estrada Mitchell es profesor universitario en varias instituciones de México, profesor investigador visitante en universidades extranjeras y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales y director general del Instituto de la Judicatura Federal. Es autor de libros y artículos especializados en la historia constitucional de México, entre los que destacan Obedezco pero no cumplo, lecturas de Ius Historia Constitucional en México, Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, José María Morelos, Nación y Constitución en 1812 y Tácticas Parlamentarias Hispano-Mexicanas, este último en coautoría con Alonso Lojambio. Es académico en número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación y condujo los programas de televisión Ante la Ley, Háblame Derecho y La Palabra Justa, del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se desempeña como Coordinador General de Acceso a la Justicia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y es director general de la revista Tiempo de Derechos. Eso es lo palabra. Muchas gracias. Bueno, pues mi tocayo, el maestro Caballero, como siempre, es muy amable y un amable muy desobediente. Yo le agradezco. Me levanté por varias razones. Una, para poderme quitar el bozal que estamos tan acostumbrados, por desgracia, desde hace ya un par de años, y bueno, no contagiar a nadie aquí desde lejos. Pero también porque quería yo que vieran ustedes la preciosa edición de este libro, además preciosamente escrito por Manuel, que es licenciado Torri, abogado como tantos de nosotros, desencantado. Y desencanchado además, porque ya vimos que se le pasó un término y demás. Es una edición preciosa la que hace la Universidad de Coahuila. Fíjense nada más el rostro enjuto, nervioso, dice el doctor Jiménez varias veces, que tiene Julio Torri. Aquí ya está un poco mayorcito en relación con los años de estudiante que nos narra preponderantemente este libro, pero se alcanza a ver este hombre, sí desencantado, pero también nervioso, y bueno, pues no me dejará mentir la maestra Montserrat y la doctora Claudia, pues también es muy bonito ver los colores azul y oro de nuestra universidad, aunque es una publicación de la Universidad de Coahuila
que me decía, el autor ha sacado esta bella colección, no sabía yo que se podía descargar en línea, pero qué maravilla, con reflexiones acerca y de ilustres coahuilenses, ¿no? De ese estado que le ha dado tantísimo a México, desde que era, como sabemos, Coahuila y Texas, la cuna, nada más y nada menos que el general Zaragoza. Así es que, primero que nada, celebrar la belleza de este libro. Pero además me puse de pie porque les traigo otra sorpresa, que es la tesis de licenciatura de Alfonso Reyes, el amiguete, el compinche de Julio Torri, a quien seguía, un poco me da la impresión como Milhouse a Bart Simpson, Julio Torri en todas sus andanzas de don Alfonso, ¿no? Y ahorita voy a hacer algunas reflexiones sobre la tesis y el caso práctico que resolvió Reyes en el propio año de 1913 para recibirse como abogado, y nos dice Manuel de Jesús Jiménez que no ha sido posible encontrar ese mismo caso práctico que en octubre, unos cuantos meses después, defendió ante un sínodo. Ya lo encontré. Ya lo encontré. Bueno, pues hay que ponerlo en la edición por lo menos. Sí. Ahorita nos cuenta, doctor, de ese hallazgo que ha de ser fabuloso, ¿no? Bueno, entonces ya no tengo nada que decir. Muchas gracias. Ahora sí que como han dicho las doctoras, que son bastante más jóvenes que yo, y como dicen mis hijos, no les quiero spoilear este libro magnífico para que lo lean completamente. Ha dicho muy bien Rafael Caballero que se trata de un tráiler más que de un spoiler, pero sí quiero ponernos en el contexto. Lo ha hecho muy bien la doctora Claudia, que es el momento inmediato posterior a la Revolución Mexicana, por lo menos en su fase maderista, cuando Torri, Reyes, Enrique Sureña, la gran generación del Ateneo, que está encabezada, como sabe muy bien el doctor Ortega, quien agradezco muchísimo aquí la presencia y su hospitalidad en esta escuela judicial, pues está encabezada por dos grandes maestros de ellos, más que compañeros, son sus maestros, Vasconcelos y Caso, pues son los grandes de la generación, ¿no? Se han recibido en Derecho también, por cierto, Vasconcelos muy desencantado, casi tanto como Torri, si no es que más, a pesar de que luego fue su jefe, en el despacho muy exitoso que tuvo don Pepe, allá en las calles de Gante de la Ciudad de México, que fue donde se le pasó el término a Julio Torri, pero a Vasconcelos nunca le gustó la práctica del derecho. Ahorita voy a decir por qué creo que a estos espíritus superiores no les podía gustar la práctica de un derecho tan formalista, tan hastiante, tan al servicio de la dictadura, primero de la de Díaz y después de la de Huerta. En todo caso, en el Ulises Criollo, el maestro Vasconcelos le dedica acres páginas a su desencanto con la profesión de abogado, en donde pues creo que muchos nos podemos sentir identificados hoy por hoy, no porque seamos espíritus superiores y mucho menos a la altura de Vasconcelos, de Reyes o de Torri, sino porque la práctica del derecho es agobiante, es hastiante, es muy frustrante, además en una sociedad en donde la justicia y la dignidad pues no terminan de hacérsenos costumbre, como hemos estado viendo en los pasados días, para desgracia del foro y para vergüenza de los integrantes del mismo. Pero en fin, yo quería ponernos en el contexto de hace 110 años y no en el contexto actual, que es inevitable si no se quiere que la historia del derecho sea un mero ejercicio de evasión. Pero vamos a hablar de Torri y de Reyes, más que de Manuel de Jesús Jiménez, que también, por lo visto, dentro de 100 años va a dar lugar a muchas y muy eruditas disquisiciones. Ya ven que hasta el caso práctico que defendió Julio Torri ya encontró. Bueno, ¿cuál es el contexto? Pues es 1913 cuando se están recibiendo tanto Reyes como Torri. Y 1913, pues es el año de la decena trágica, es el año del febrero de Caín y de Metralla, es el año de la gran traición con la participación abyecta de la Embajada de los Estados Unidos, del embajador Wilson, es el año de la elevación de Victoriano Huerta y es el año de la muerte trágica del general Bernardo Reyes. Con esas páginas que le dedicó don Alfonso a la muerte de su padre en la Asonada, justo cuando quería, como ustedes saben, tomar Palacio Nacional, y fue muerto don Bernardo, el general Reyes. Pero también es un año muy interesante desde el punto de vista de los estudios de Derecho en México, porque un año antes había sido impuesto por el gobierno del presidente Madero, con el vicepresidente Pino Suárez en calidad de secretario de Educación, don Luis Cabrera, nada más y nada menos
que el posteriormente ilustrísimo secretario de Hacienda de un muy destacado coahuilense también, el primer jefe Venustiano Carranza. Y don Luis Cabrera había sido impuesto por Madero y por Pino Suárez, también por Vázquez Gómez, en fin, por la élite de la primera revolución maderista como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional, todavía no autónoma por entonces. Y esto había generado un gran descontento. La historia es muy simpática porque don Pedro Lascurain Paredes, que después sería por 45 minutos presidente de la República, tras la sonada de Huerta, había sido nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Madero en sustitución de otro gran abogado que venía del porfiriato, pero que había sido maderista también de la primera hora, Manuel Calero. Fue ministro de Justicia y fue ministro de Relaciones Exteriores. Y entonces, Lascurain, que a la sazón era el director de la Facultad de Derecho, de lo que hoy es la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional, entonces la Escuela Nacional de Jurisprudencia, deja el lugar, y este lugar es tomado no por ninguno de los favoritos del establishment porfiriano de los estudios de Derecho, ni por Rodolfo Reyes, el hermano mayor, brillantísimo hermano mayor de Alfonso, que llevaría el juicio de amparo hasta la España republicana, nada más y nada menos, ¿no? El amparo, como ha aprobado el juez de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer MacGregor, en su tesis doctoral, el amparo de la República Española, que después será retomado como recurso de amparo ya en la España democrática, fue introducido a España por un Rodolfo Reyes en el exilio anticarrancista y antirrevolucionario. Y el otro favorito era don Jorge Vera Estañol, un abogado hiperporfiriano que había sido ministro de Instrucción Pública en el gobierno del queretano Francisco León de la Barra, el gobierno que fue interino entre Porfirio Díaz y Francisco I. Madero. Creo que así se escucha bien, ¿no? No se preocupe usted. Se le ha acabado la pila, no se preocupe, pero escuchan bien, ¿no? Sí. Gracias. Y Vera Estañol después será uno de los apoyadores de la sonada huertista, por cierto. Vera Estañol no queda como director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia entonces, y viene ese movimiento estudiantil que, encabezado por el entonces presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, un tal Alfonso Reyes, el otro regiomontano ilustre, como decía el propio Reyes cuando se refería al padre Mier. Bueno, pues este movimiento estudiantil protesta contra la imposición de Luis Cabrera y termina fundando la hoy ya centenaria, y con 10 años más, que son justos los que van de 1912 a 2022, Escuela Libre de Derecho. La famosa Escuela Libre de Derecho, que me consta en carne propia, sigue siendo tan decimonónica y a veces tan porfiriana como la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la cual salen los alumnos rebeldes en protesta por, insisto, la imposición de Cabrera y la no elección ni de Rodolfo Reyes ni de Jorge Vera Estañol. Nicolás Guillén, en algo que recoge el doctor Jiménez deliciosamente, el poeta nacional de Cuba, respecto de sus estudios de Derecho en la isla, por entonces, Nicolás Guillén escribía 100 años algo muy parecido a lo que enfrentaron Torri, Reyes, Enrique Sureña, la generación del Ateneo, que habían enfrentado Vasconcelos y Caso, y que seguirían enfrentando en la Escuela Nacional de Jurisprudencia durante muchos años, y que seguimos enfrentando en la Escuela Libre de Derecho y torturando a nuestros alumnos todavía hoy por hoy así. Hasta la fecha, más o menos, Guillén está describiendo a la Libre. Les ruego que pongan sus ojos en esto de hace 100 años. En el mes de junio empieza la temporada de lluvias y se empiezan a poner nerviosos los alumnos, ahora también las alumnas de la Libre, la angustia del examen. Pomposos catedráticos en severos estrados. La referencia, disculpen ustedes. Y el anónimo grupo de alumnos asustados ante la incertidumbre tremenda del dictamen que juzgará el prestigio de su sabiduría. Aplaudid aquel triunfo que el talento pregona y mirad cómo a veces el dictamen corona con un sobresaliente una testa vacía. Hasta la fecha se califican así los exámenes en la Libre, superiores, ya no sobresalientes, y bueno, pues hay unos superiores que de superiores solamente tienen el nombre, porque más bien tienen la testa muy vacía, pero eso es otra historia en la que tampoco quiero caer. Bueno, esto es Nicolás Guillén. Julio Torri
en 1912-13 tiene conceptos muy parecidos que recoge Manuel en su estupendo libro, que luego van a ser muy parecidos también a esa posición antiabogadismo, muy erasmiana. Erasmo, en el Elogio de la Locura, pues se pronuncia básicamente como Torri, y la generación que le sigue a Torri, que es la de don Daniel Cosío Villegas, la generación de los 7 sabios, sobre todo don Daniel, la generación de 1915, que fue profundamente antiabogadil, aunque él era abogado, cuando decían abogado parecía que lo estaban insultando. Fíjense lo que dice Torri. Hay artículos de crítica, los peores, que tienen lamentable semejanza con alegatos de abogado. Aquí está el doctor Abreu, está el doctor Ortega, no me dejarán mentir que hemos padecido en los pasados días algunos enfrentamientos con la histerizante, por decirlo menos, redacción de algunos abogados, ¿no? Que verdaderamente dices, bueno, pues este cuate, ¿qué quiso decir? Pues ya estaba desde Torri y ya estaba desde Erasmo, y yo creo que ya estaba desde Papiniano y desde Ulpiano esta tendencia que tenemos, no es un consuelo, pero que tenemos a escribir verdaderamente con las patas. Y sin embargo, las grandes plumas de este país, por lo menos, fíjense, Reyes, Vasconcelos, Torri, Paz, han pasado, Fuentes, han pasado por las aulas de Derecho. Yo no sé si a contrario censo no quieren escribir como sus maestros y dicen, no, yo no voy a poner o si realmente los estudios jurídicos llevan en algún momento de la vida a una buena redacción, una correcta redacción. Ya nos han adelantado algo así las maestras. Y la maestra Montserrat hablaba de esto, citaba, y no me resisto a citar completa, no con paráfrasis, sino completa, esta idea de Torri en el almanaque de las horas. Fíjense nada más. Los espíritus puramente lógicos, los dialécticos, son los más dañinos. La existencia es ya de suyo lo más ilógico y milagroso. En el engranaje silogístico perfecto, ese que fue por obra y gracia de Beccaria nos cayó a los abogados, en el engranaje silogístico perfecto y ruin de un abogado ergotista, porque todo el día estamos ergo, ¿no? En consecuencia, ergo, por virtud de, ¿no? Muchas instituciones jugosas y lozanas se prensan y se destruyen. Líbrenos los dioses de estos malos bichos, teorizantes, fanáticos, rectilíneos, aniquiladores de la vida. Este es Torri, en el almanaque de las ideas. Bueno, ese es 1913, ha muerto el papá de Reyes, hay que recibirse de alguna forma, en pleno gobierno de Huerta, todavía no dictatorial, todavía no ha disuelto las cámaras Huerta, pero ya han sido obviamente asesinados Madero y Pino Suárez. Lascurain ha dejado su lugar a Huerta para que tomara posesión, y dice Javier García Diego, el gran historiador contemporáneo que tiene este país, que uno de los sinodales de Torri en el examen, que también nos narra Manuel de Jesús Jiménez, nada más y nada menos que don Demetrio Sodi, tío del magistrado presidente de este tribunal, ¿no? Y brillante, como suelen ser los Sodi para la labor jurisprudencial, dice que Demetrio Sodi dejó jurisprudencia a García Diego en un precioso articulito que tiene sobre los orígenes de la Escuela Libre de Derecho. Bueno, pues Manuel de Jesús Jiménez, no le voy a decir a Javier, pero prueba que no lo dejó completamente, porque un año después de la fundación de la Libre, Demetrio Sodi está atendiendo por lo menos el examen de su discípulo, no sé qué tan directo o no, Julio Torri. Y gracias a este libro, pues sabemos que junto a Demetrio Sodi estuvieron 2 abogados muy prestigiados y 2 perfectos desconocidos. No sé si ahora sí ya sabemos quiénes son, ¿ya? Sí. Bueno, otra primicia que nos trae el autor. Cuando se publicó no sabía quiénes eran, y Torri se había referido en carta a Reyes despectivamente como 2 perfectos desconocidos. Bueno, los que sí sabemos, o por lo menos lo que sí sé yo a estas alturas, son el gran profesor de Derecho Romano, Francisco de Paula Errasti, y nada más y nada menos que don Manuel Mateos Alarcón, junto con Demetrio Sodi. Y esto tiene importancia por lo que decía mi muy querida y admirada doctora Claudia: la oralidad en los juicios. Nada más y nada menos Demetrio Sodi va a ser el abogado que, como se producía tan brillantemente ante los jurados populares, provocó en 1928-29 que el régimen dijera: no, ahí muere, no vuelve a haber un juicio oral aquí, porque pones en entredicho a todo el régimen autoritario. Estamos juzgando el asesinato de Obregón,
estamos ya muchos años después, obviamente, y tú vienes aquí a defender al asesino de Obregón, José de León Toral, y a la famosísima madre Conchita, Concepción Acevedo de la Llata. Esta es la tesis muy brillante, por cierto, de Pablo Picato en su Historia Nacional de la Infamia, un título muy borgesiano, por cierto, hablando de las referencias torrianas de Borges, cuando dice, pues fue tanta la publicidad que se le dio al juicio de la madre Conchita y de León Toral, y fue tan buena la defensa de don Demetrio Sodi, la gente lo leía en los periódicos, que el jefe Máximo Calles dijo, no, espérate ya, ahí muere, ¿no? Vamos a acabar juzgados nosotros, ¿no? En una de esas hasta sale que yo fui, ¿no? No volvió a haber un juicio oral, desde luego no volvió a haber una condena de muerte en este país, a un civil. El último fue José de León Toral, como es célebre, pero tampoco se permitió ya el régimen, ya por entonces de partido oficial, superado el maximato, gracias a las buenas artes de Calles empieza a fundarse obviamente el Partido Nacional Revolucionario, después el PRI. Ya no vamos a permitir que se nos juzgue en las páginas de los periódicos, ya no vamos a permitir que exista esta suerte de pedagogía constitucional y jurídica, de este combate al analfabetismo criminal, que menciona Picato en su tesis, y que de alguna forma, ciertamente, en su tesis profesional, Torri se había dado cuenta de ello. Mientras más informados estemos de lo que pasa en los juicios, sobre todo en los juicios penales, somos una sociedad menos manipulable, y eso no le conviene a ningún régimen autoritario. Como muy bien lo supimos los mexicanos durante 80 años. Nada más les voy a dar dos fechas que ya mencionó aquí la doctora Claudia. 1928, asesinato de Obregón. 2008, reforma de los juicios orales en este país. Son 80 años, la mayoría de los cuales estuvieron gobernados por un solo partido. No creo tener que subrayar nada, ¿verdad? Raro será que salgamos de esta coyuntura actual, todavía con juicios orales, No quiero ser profeta de la desgracia, pero en una de estas tampoco son juicios que les gusten a los poderosos de hoy. En fin, la tesis de Torri, volviendo, ya para no meterme en más problemas, porque luego digo, eso que no quedan en actas, ¿no? La tesis de Torri es extraordinariamente corta, ¿no? O sea, son 4 o 5 paginitas, ¿no? A menos que ya haya encontrado la segunda página. El doctor que vuelva a discutir. Frente a la de Reyes, que por lo menos tiene 40 páginas. Claro, uno dice, ay, qué chiquita. Sí, yo me aventé 600 páginas, ninguna de las cuales vale ni media de lo que vale una sola página de Reyes, ¿no? O una de Torri. O sea, en la concisión también está esta teoría de la sanción, que curiosamente en las obras completas de Reyes se recopiló en el tomo dedicado a Goethe, ¿no? Esta teoría de la sanción que hace Alfonso Reyes, pues es bastante más larga que la de Torri, mucho más larga, son 40 páginas, y además se me hace que Torri le carranceó, para decirlo coahuilistamente, algunos parrafitos a Reyes, como lo prueba Jiménez en su magnífico libro, insisto. Y luego está su examen profesional, que es un caso práctico, ahorita nos hablará Manuel del de Julio Torri, un caso práctico sobre un auto de execuendo y su notificación, que son 3 paginitas, escritas con el mejor castellano que se ha escrito en este país, en el siglo XX, ¿no? El de Alfonso Reyes. Bueno, la tesis de Torri, en cambio, defendida 4 meses después de la de Reyes, es extraordinariamente pequeña, y yo creo que la razón es obvia. No andaba el horno para bollos. Huerta era presidente, la embajada yanqui apoyaba completamente a Huerta en un principio, y después viene Woodrow Wilson a sustituir al presidente Taft y a ordenar la invasión de Veracruz contra el gobierno de Huerta. Y Huerta pues no había tenido mejor idea que disolver el Congreso, ya para octubre está disuelto, no lo estaba para junio, cuando defiende su tesis Reyes. Reyes ya había salido rumbo a Europa, ya no quería saber nada de México, después de esas páginas que le dedicó a la muerte de su padre, pues Torri ya le dijo, oye, yo creo, es mi hipótesis, igual estoy calumniando a don Julio, ya pásame lo que tengas, déjame poner ahí 4 paginitas, yo ya me quiero ir también, ya me quiero recibir, por el amor de Dios, además de una carrera que no parece haberle gustado en lo más mínimo. Y el horno pues no estaba para bollos, ya sabemos que fue asesinado
el senador Belisario Domínguez, y Torri, como Reyes, consigue finalmente ser llamado, como aún se siguen llamando las egresadas y los egresados de la Escuela Libre de Derecho, a diferencia de la Facultad de Derecho, que son licenciadas o licenciados en Derecho, y en algunas facultades del país en Ciencias Jurídicas. Los abogados de la Libre siguen siendo eso, abogados como Julio Torri y como Alfonso Reyes, porque esa es una denominación que viene de la Escuela Nacional de Jurisprudencia Porfiriana. También pronunció el hermoso juramento de los abogados que redactó don Pablo Macedo, profesor fundador también, junto con su hermano Miguel, de la Libre de Derecho. Lo leería ahorita, pero ya se me está acabando los 15 minutos de tan bueno que está el libro, ¿no? Los llamo a que lean este hermosísimo juramento de don Pablo. Deberíamos recuperarlo para las escuelas y facultades de Derecho del país, porque habla de los privilegios que tenemos quienes hemos accedido a los estudios jurídicos por encima, pues de la gente que frecuentemente no sabe a qué tiene derecho y que por lo tanto es manipulada, como ha quedado dicho, en juicios cada vez menos orales y cada vez más escritos, que levantan torres y torres de papel, absolutamente inútil a la hora de conseguir una justicia material. Bueno, pregunta nada más de investigación. Seguramente Manuel ya sabe la respuesta y ahorita me va a desmentir. Estuvo Torri en la fundación de la Escuela Libre de Derecho. Reyes, su Bart Simpson, era el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y luego súbitamente desaparece del movimiento contra Cabrera. Se ve que el general Reyes, todavía vivo en 1912, le dijo: ya, por favor, las cosas ya están muy caldeadas, yo estoy en la cárcel después del fallido intento de toma de Palacio Nacional, como ustedes recordarán, de la mano de Félix Díaz. Ya párale, no necesitamos otro movimiento aquí y otra gente que acabe en la cárcel. Súbitamente fue desplazado el movimiento estudiantil, como dice García Diego, ¿no? Torri, pues no acompaña, no paga. Tenemos los datos de quién pagó las suscripciones a la Libre para mantener viva la escuela, que daba clases sin ninguna sede, se daban en la Alameda Central, ahí junto al hemiciclo a Juárez, en un inicio, con los profesores que no cobraban ni un céntimo por su servicio, como hasta la fecha no cobran. Quedó esa pésima tradición, por cierto, por lo menos pésima para mí. Reyes se recibe pues en julio, el 12 de julio de 1913, en su tesis sobre la teoría de la sanción, cita a Joaquín Costa, un ilustre abogado, historiador del derecho, antropólogo, sociólogo, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en España, que había tenido mucha influencia en la institución libre de enseñanza, que impactó mucho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en la propia Libre de Derecho, a través de don Rafael de Altamira y Crevea, y aquellas dos magníficas conferencias que dictó en la Escuela Nacional de Jurisprudencia justo en el año de la Revolución, 1910. Cosas de la vida. Después vendría don Rafael Altamira, exiliado republicano en los años 30 bajo el gobierno del general Cárdenas, gracias al gesto del ilustre mexiquense, que nunca podremos agradecer lo suficiente, Isidro Favela. Bueno, pues Torri también cita a Costa, y cita exactamente lo mismo de Costa, por eso yo tengo mis serias sospechas, ¿no? Se me hace que Torri ya decía: por favor, ¿no? Vámonos de aquí. ¿Qué cita de Joaquín Costa? Cita esa verdadera, no sé cómo calificar la payasada de los juristas, que siempre decimos: la ignorancia de la ley no debe beneficiar a nadie, ¿no? La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Claro, siempre traduciendo mal el latín, porque no hablamos latín, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, le dicen Disney Plus al canal famoso de la televisión. Entonces le digo: a ver, es latín, plus, ¿no? ¿O qué tú dices plus Juan Perfecto? ¿O qué tú dices non plus ultra? ¿No? Pero bueno, es pelea perdida. En fin, Torri Maínez, apellido célebre entre los abogados, por cierto, en octubre de 1913, está asumiendo una posición institucionalista, una posición de la teoría del ordenamiento. Yo diría, maestro, si me permite, más que de la Escuela del Derecho Libre, que ciertamente basó sus ideas en eso, en el institucionalismo, pero que es un poquito posterior, porque tuvo que ver ya con el engranaje autoritario del Segundo y del Tercer Reich, ¿no? Como una reacción a la República de Weimar. Ciertamente sus profesores son los mismos. Jhering, el famoso Rudolf von Jhering, que está citado en el epígrafe a la tesis de Torri, François Genie, desde luego,
Maurice Ariou, los franceses que están reaccionando contra el código Napoleón, contra la codificación tan abstracta, tan impersonal, tan agobiante, que todavía hoy nos agobia y con la que todavía torturamos a nuestros alumnos en la facultad. Es un curioso y muy precoz documento, brillante como todo lo que salía de la pluma de Torri, un curioso documento de lo que Paolo Grossi, el juez presidente de la Corte Constitucional Italiana, expresidente de la Corte Constitucional Italiana, llamó hace poco tiempo el 900 jurídico. ¿Qué es esto del 900 jurídico? La visión posmoderna del derecho. Es decir, señores, estuvieron muy bien los códigos, muy bonitas las constituciones, pero no han servido para maldita la cosa. Seguimos teniendo unos índices de injusticia, de indignidad, y luego, con el Tercer Reich ni se diga, de muerte en serie, de industrialización de la muerte, que demuestran que este aparatejo del código, que no es más que una inteligencia pretendidamente artificial, no sirve. Ni siquiera en materia penal ha servido para traer justicia. Mejor juicios orales, mejor acercar el derecho en una suerte de pedagogía a los más desfavorecidos. Y dice Torri, nemini licet ignorare ius, no debe traducirse, si yo lo leo bien entre líneas, no debe traducirse ius como lex. La ignorancia de la ley no beneficia a nadie. Bueno, podemos estar de acuerdo. Es un poco absurdo que todos tengamos que conocer todas las leyes de este país, que salen todos los días publicadas una nueva ocurrencia, ¿verdad? Y las normas oficiales mexicanas y el fuero federal y los fueros locales, pero bueno, órale, te la compro que no sepamos todas las leyes. Pero lo que no excusa de su cumplimiento es el ius, que no es lex, que esta es la teoría básica de un santirromano, de la teoría del ordenamiento que luego retomará Norberto Bobbio hacia finales del siglo XX. El ius, el derecho, son principios, son máximas, no son normas. No podemos tener una visión legicéntrica del derecho. Torri, como las grandes mentes jurídicas de siempre, se está rebelando contra esa visión absolutamente normativista, legolátrica, terriblemente castrante. Y sabe ver, como muy bien nos decía Claudia, la función pedagógica de la oradora. Sabe ver que mientras más formemos a la gente en una suerte de alfabetismo judicial, como se está pretendiendo hacer en este tribunal, por cierto, como diría Picato, vamos a tener un régimen de dignidad en la libertad, en la eminente igualdad de todos quienes compartimos la condición humana. Ya vimos por qué desapareció de la mano de don Demetrio Sodi, porque el señor era tan hábil que ponía en entredicho a los poderosos, y eso a los poderosos nunca les ha gustado. Quitémonos las vendas y quitémonos el lenguaje políticamente correcto. En fin, Julio Torri se dio cuenta, no porque fuera un visionario, sino porque era una gente que sabía historia. Y la gente que sabe historia, y la gente que está bien formada en la dogmática, por ejemplo, del derecho romano, o en la dogmática ilustrada, sabe que el derecho no puede reducirse a normas y códigos y constituciones, sabe que el derecho está mucho más allá de eso. Sí, supo ver el pluralismo jurídico, como hermosamente nos dijeron las maestras Montserrat y Sandra. Y no me va a desmentir tampoco mi querido amigo, el doctor Abreu, aquí presente. Los juristas brillantes como él saben ver el pluralismo jurídico porque nos lo grita la realidad. No sé cómo este país se pasó 200 años desde su vida, primeros atisbos independientes, sin volver a la gran tradición de los juzgados de repúblicas o parcialidades de naturales, sin volver a la gran tradición de la justicia indígena. No, aquí ya no hay indígenas, aquí todos, el código civil y el código penal. Ah, pues ¿sabes qué? Yo sigo aplicando mis costumbres, mis usos, y ahí tú vete con tu derecho mexicano, pues a donde alguien te haga caso, porque para mí no sirve. Hoy, el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México reivindica la justicia indígena, como lo ha hecho ya desde hace 20 años el artículo 2 de la Constitución, de la Constitución General de la República, me refiero. También hay menciones a ello en la Constitución del Estado de México, por supuesto.
¿qué clase de venda teníamos en los ojos frente al pluralismo jurídico? ¿Y qué clase de venda, por desgracia, no nos quitaron los grandes maestros? Porque los perdimos. Porque Torri, como ha dicho muy bien la maestra Montserrat, se fue a dar clases a la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaba con los suyos. Y nosotros seguimos aprendiéndonos de memoria y repitiendo como guacamayas los artículos del Código Civil, del Código de Comercio, del Código Penal. Resultado, 60 millones de pobres y contando. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Rafael Estrada Mitchell. Bueno, ya lo han comprobado, siempre es un placer, siempre es exquisito escucharlo. No tengo palabras para agradecerle su amabilidad, su sencillez, que además aceptó estar aquí en la presentación desde el primer momento, ¿no? Y con mucho afecto nos dijo: quiero platicar con los jóvenes, quiero platicar con ustedes, contigo, con Manuel. No lo dudó ni un solo instante, y bueno, hoy ha dado una espléndida plática histórica y reflexión que en verdad se va a quedar guardada en mí, y creo que en cada uno de nosotros y de nosotras. Y bueno, a ver qué nos puede decir después Manuel respecto de lo que dijo Rafa, ¿no? Con mucho cariño. Me voy a permitir finalmente, darle la voz al autor. Eso es lo que todos esperamos, ¿no? Siempre al final, a ver qué nos tiene que decir sobre esta magnífica obra. Y pues para ganar tiempo y dejarle la palabra al doctor Manuel, voy a leer una breve síntesis que él mismo me proporcionó, pero que por supuesto podría ser mucho mayor, ¿no? Manuel de J. Jiménez Moreno es doctor en estudios latinoamericanos, área literatura y crítica literaria, maestro y licenciado en Derecho por la UNAM, profesor y técnico académico de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, en el área de Filosofía del Derecho, y subdirector académico en la revista de la Facultad de Derecho de México, con quien compartimos varios años ahí mismo, uno de los mejores recuerdos que tengo, ¿no? Miembro de la Asociación Mexicana de Retórica y presidente del colectivo Derecho, Arte y Humanidades. También es un exquisito poeta y en verdad un gran literato, así que, pues bueno, también les invito a que lo busquen, que platiquen con él, que lean su obra poética, que es fabulosa, la Ius Poética. Sin más, dejo la palabra a tu amigo. Muchísimas gracias. Estoy realmente conmovido por todo lo que se ha dicho aquí. No esperaba una presentación como esta, la imaginaba. Y también, como dijo el maestro Caballero, es una tremenda ironía o justicia poética, habrá que decirlo, que estemos en una sala de juicios orales presentando este libro de Julio Torri. Porque ¿cuántos años después se pudo hacer medianamente la propuesta que un joven abogado o estudiante de Derecho, mejor dicho, enjuto, como bien lo marca el doctor Estrada, pensó y lanzó como una propuesta? Vale mucho la pena tener en cuenta la imaginación jurídica, que es algo que a veces no tenemos presente o que no queremos o no nos atrevemos a usar. Julio Torri creo que es un visionario, sí, es un visionario, y es, creo yo, alguien de vanguardia, como dice la doctora Claudia, pero no deja de ser desencantado, como toda una generación de intelectuales mexicanos. Una tradición del abogado desencantado que también, dicho sea de paso, termina la carrera, porque no todos la terminan. Carlos Fuentes, la generación de Medio Siglo, la generación de la revista Medio Siglo que encabezó o estuvo hecha bajo el auspicio del doctor Mario de la Cueva, la mayoría de ellos no terminaron Derecho. Julio Torri y los abogados del Ateneo de la Juventud terminan la carrera, es decir, cumplen con los requisitos de el ser letrado en América Latina. Bueno, estoy comenzando un poco así, pero en media res. Pero me gustaría primero
agradecer mucho al Poder Judicial del Estado de México, la hospitalidad, estar aquí. Quiero también hacer un agradecimiento puntual al doctor Ramón Ortega, a mi camarada, amigo, el maestro Rafael Caballero. Agradezco mucho las palabras de la maestra Montserrat, de la maestra Claudia y por supuesto la disertación que me ha dejado apabullado del doctor Estrada Mitchell. Bueno, muchas cosas que decirles. Me gustaría primero comenzar por las preguntas. Lo que comentó Monse sobre qué pensaría Julio Torri. También quiero agradecer a mi familia que está aquí, a colegas, a los doctores, académicos. Muchas gracias por venir. Y bueno, Julio Torri, yo creo que estaría quizás entusiasmado con que se haya puesto la oralidad, aunque no creo que le gustara mucho en qué términos, porque si nosotros revisamos la reforma nos vamos a dar cuenta que realmente el procedimiento es híbrido, ¿no? Y como él está pensando, la palabra es el medio más franco, civilizatorio, justamente para esos casos del pluralismo jurídico. Es decir, tratar de quitar en la medida de lo posible la solemnidad de la palabra, del verbo. Y probablemente sería crítico, pero quizás lo vería con buenos ojos. Sí es realmente difícil de creer que hayan pasado tanto tiempo hasta que nos hayamos quitado la venda, como dice el doctor Rafael. No podíamos estar ajenos a esa realidad de injusticia, a esa realidad de olvido, donde muchos mexicanos pues, no se veían construidos ni identificados en el texto constitucional. La propia idea de sujeto jurídico y persona, ¿no? Que eran los indígenas, por ahí el doctor José Ramón Narváez decía que eran semipersonas. Entonces vale mucho la pena tener en cuenta esta impronta del humanismo jurídico. Yo me atrevo a decir humanismo jurídico un tanto de modo anacrónico, porque me parece que Julio Torri y toda esa generación eran humanistas, cabales, es decir, eran personas que sabían de historia, sabían de literatura, por supuesto sabían de derecho, de política y un montón de cosas. De hecho, me parece que esa generación cimentó la cultura mexicana en muchos ámbitos, economistas, antropólogos, ya después la generación de los 7 sabios, como ya se mencionó aquí. ¿Qué más? Bueno, me gustaría también comentar sobre lo que dijo la maestra Claudia, que tengo el placer de conocer. Muchas gracias. Me congratula mucho que el texto vaya a ser leído por estudiantes. Y también un sentido oculto, un objetivo, es que se interesen por Julio Torri, porque está ahí empolvado, ¿no? Sí, ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica, la obra completa, los 3 libros, pero nadie sabe quién es Julio Torri. No sé si era pariente de Eduardo García Maínez. Llama la atención el apellido, no muy común, aunque también en la zona norte del país es más o menos recurrente entre las familias. Pero Julio Torri viene de ese norte aristocrático, en parte él viene de una buena familia, pero se aventura también en la Ciudad de México. Mucho del libro también da cuenta de la vivencia como estudiantes. Hay muchos lugares comunes para referirse a los estudiantes, ¿no? Estudiambres y otro tipo de cosas, quizás peyorativas. Y nos identificamos con Julio Torri, porque si Julio Torri, como muchos estudiantes de provincia, se instalan en la Ciudad de México, medio viven con la mesada que les da, ven qué pueden hacer, dónde comen, qué hacen, ¿no? Entonces, esas penurias también las pasó Julio Torri. No ha cambiado mucho la cosa. Y por otro lado, empezó desde siempre a ejercitar una actividad de escritura muy en ciernes, y se ve ya en su tesis de 1913 ya el estilo, ya la singularidad de su escritura. La doctora Elena Madrigal, una de las especialistas, hay poquísimos especialistas en Julio Torri, hace un estudio estilístico de la tesis
para darse cuenta que ahí está el germen de la escritura de Julio Torri y de sus libros posteriores, Ensayos y Poemas, de 1917, de Fusilamientos del 40, y otros libros que se publicaron después como 3 libros. Entonces vale mucho la pena reconocer en Julio Torri también, del estudiante de Derecho al escritor en ciernes. Ahora, sobre la investigación, este libro, como también se dijo acá, es una deuda que yo estoy pagando con Julio Torri, porque como bien dijo la maestra Montserrat, en mi época de estudiante, pues también me llamaba la literatura. Bueno, me sigue llamando la literatura. Y yo fui a un taller de creación literaria a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Raúl Parra, un tallerista, escritor, ahora ya con varios años fallecido, daba ese taller y nos mostró en una de las sesiones a Julio Torri. Yo quedé maravillado con esa prosa. Había algo que la recordaba, que la volví a leer y releer, y creo yo que me enseñé a escribir con Julio Torri, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser si ya era un estudiante universitario? Pues yo me atrevo a decir que aprendí a escribir gracias al modelo de Julio Torri y sus textos. Yo pedí el expediente de Julio Torri, estudiante y de académico. Lamentablemente la pandemia se cruzó y ya no pude hacerlo. Los expedientes de determinado tiempo los llevan según lo que me dijeron, no lo sé, a los sótanos del Estado, que hay ahí como un archivo muerto, no sé. Y lo pude conseguir después, no porque yo insistiera, sino porque un amigo se enteró del libro y él, con sus contactos, como buen notario, y estoy hablando de Ángel Gilberto Adame, me consiguió el expediente. Y en ese expediente ya vienen los 2 desconocidos y el caso práctico. Los 2 desconocidos son estos. Publiqué una especie de adenda del libro en la revista Abogacía, una revista que por ahí está circulando, y es una adenda titulada, el texto titula Alumno promedio, tesista sobresaliente. ¿Y por qué digo alumno promedio? Porque también pude ver las notas de Torri, no era un gran estudiante. Yo creo que se la pasaba, como también dan cuenta varios textos, leyendo novelas, literatura. Vivía en un cuarto con Enrique, el gran dominicano universal, Pedro Enrique Sureña, perdón, y al parecer, por lo que logré encontrar por ahí, Pedro Enrique Sureña continuaba disertaciones y se ponían a leer a Spinoza, la ética y otras cosas, y según lo que dice Julio Torri, él, muy responsable, se iba a la facultad a recibir sus clases. No sé si realmente está encubriendo una bohemia juvenil, pero eso es lo que nos dice él. Y él también viene su acta de examen de licenciatura. Ahora sabemos que los 2 desconocidos que menosprecia Torri en la carta en la que avisa a Reyes que ya se tituló son Carlos Vargas Galeana y Luis G. Labastida. Eran advenedizos. El primero fue profesor de Derecho Civil y de Derecho Internacional Privado. El segundo aprovechó la fama de su padre, autor de obras como La legislación de los bancos y la prescripción respecto de los bienes nacionalizados, pedimento fiscal. Entonces no eran tampoco tan desconocidos. Hay también cierta pedantería en lo que Julio Torri le escribe a Alfonso Reyes. Sobre el caso práctico, encontré que fue un tema de una liquidación mercantil que el licenciado Torri tuvo que contestar con un tiempo breve. Y yo creo que si hiciéramos ahora esos casos prácticos, muchos reprobaríamos, porque en las escuelas de Derecho se nos enseña mucha teoría y de repente no está el enlace, el puente con la práctica. Vale la pena que la legislación de aquella época de la Escuela Nacional de Jurisprudencia mandaba que los estudiantes también aprobaran y que comprobaran sus habilidades prácticas. Encontré muchas cosas que quizás en una segunda edición del libro pueda agregar. De entrada pues hice esa adenda, sobre todo con Ángel Gilberto, que
prácticamente me consiguió el expediente para decir, mira, aquí está, tenía que por lo menos mencionarlo. Y bueno, esa sería como la aventura de este libro, de este licenciado Torri, abogado desencantado, que también quiero hacer una acotación del nombre. El nombre viene justamente como una paráfrasis de un libro clásico de los estudios torrianos en México. Bueno, creo que solamente hay estudios torrianos en México, de la maestra Beatriz Espejo. Julio Torri, voyerista desencantado, que fue su tesis de grado de la maestra, e incluso fue a entrevistar al doctor Torri. Allá en ese momento, doctor Torri, también pude ver cómo se hizo doctor. En su examen profesional de doctorado estuvo nada más y nada menos que Julio Jiménez Ruelas, estuvo González Martínez y otros juristas, más bien literatos, porque ya fue de literatura, pero él buscó también tener por ahí una maestría en pedagogía, en ciencias de la educación, que no logró obtener. Entonces también tuvo muchos golpes en la vida, tan fuerte, yo no sé, como diría el gran César Vallejo. También, y con esto terminaría, Julio Torri muestra, yo creo, una relación de amor-odio con el derecho, porque pese a que deja la profesión, deja la postulancia, su breve paso por la administración pública, él lo llama una novela burocrático-picaresca. Más allá de eso, nosotros podemos rastrear, y esa es quizás parte de mi tarea, cómo en sus textos literarios siempre se mina o resalta, emerge el mundo jurídico. Es decir, toma los tópicos del derecho, la justicia, la injusticia, la burocracia, la vida oficinesca, como un tema literario. Y yo creo que ahí está también la riqueza de la escritura de Torri. Quizás si no hubiese sido abogado, no hubiese escrito como escribió. Y finalmente, me gustaría cerrar con un aforismo, con una sentencia, porque también su escritura era sentenciosa. Su amigo Caso lo llamaba cuentagotas, es decir, siempre decía, escribe más, pero él, como filigrana, escribió muy poquito, quizás siguiendo el consejo de Baltasar Gracián: lo bueno si breve, 2 veces bueno, decía el gran Baltasar Gracián. Y en su literatura hay microficciones, hay poemas en prosa, y hay uno que yo creo que sintetiza muchas cosas, y con ese terminaría: toda la historia de la vida de un hombre está en su actitud. Muchas gracias. Pues agradecemos las palabras del autor, muy emotivas, Manu. Esta frase que menciona, no me puedo resistir comentarlo, la tenía pegada el doctor Manuel en la oficina de la revista de la Facultad de Derecho cuando compartíamos cubículo, junto con, lo menciona en el libro, ¿no? Junto con 2 imágenes, una en óvalo, una de Torri joven, una de Torri ya más grande, con esta frase que a mí me impresionaba muchísimo, cada que entraba la veía en el pizarrón de corcho ahí pegada. Entonces, que la recuerdes, que la menciones, me pone muy contento. También tenía ahí otra imagen de Alfonso Reyes con su sombrero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son anécdotas, pero es algo que, bueno, me da mucho gusto que hoy, años después, Manuel pueda, pues no diría pagar, pero poderle reconocer esa deuda a Torri, ¿no? Que sin duda sean amigos si estuvieran aquí, si coincidieran. Bueno, finalmente me pone muy contento que recibimos algunas preguntas y bueno, comentarios del auditorio, de ustedes.
Dirigidas tanto al autor como a los comentaristas, quienes quieran contestar, ¿no? La primera es de Gerardo Gómez. Dice: felicitaciones al autor y a los comentaristas por sus atinadas y emotivas comentarios. Al autor, ¿cuál fue su primer contacto con Julio Torri y si tuvo influencia en su formación? Bueno, ahí ya creo que ya lo respondió, pero puedes volver a comentarlo. Y ahí está el libro también, para que ahora sí viene el comercial, ¿no? Bueno, justamente la última parte del libro habla de eso, ¿no? De cómo fue mi contacto con Julio Torri, y tomo la voz e interrumpo, sí, claro, a mi amigo Rafael Caballero, para decirles que además de que se puede descargar virtualmente, ahí tengo algunos libros. Ahí está mi esposa, que levante la mano, y para la venta, aquellos que quieran un ejemplar físico, porque somos hombres de la cultura del papel todavía, por lo menos yo así me asumo, y vale la pena leer de esa manera. Perdón, Rafa, adelante. No te preocupes, no, adelante, en cualquier momento puedes comentar. Ramón Ortega, ¿no?, nuestro querido director del centro, les pregunta a los comentaristas y al autor, para el autor, la generación del Ateneo de la Juventud comprendió a literatos, filósofos, poetas, músicos, pintores y artistas. Todos estuvieron educados bajo las premisas del positivismo comteano. Sin embargo, lograron redimir la cultura y la filosofía. A la primera década del siglo XX, al Ateneo le siguieron la generación de los 7 sabios, la de los contemporáneos, etc. Pregunta: ¿hoy día diría que están muertas las generaciones culturales? Otra pregunta. Sí, claro. Bueno, da miedo contestarle a un especialista tan profundo como es en todo nuestro muy querido y admirado Ramón Ortega, pero yo quisiera hacer una reflexión más bien política y jurídica. Yo no creo que las generaciones hayan desaparecido, querido Ramón, solo creo que la nuestra, que es la generación de la transición democrática, está completamente frustrada, está hundida en su abyección y no se atreve a reivindicar, como sí lo hicieron los del Ateneo, los de 1915, los de contemporáneos, y la del medio siglo, ya referida aquí, no se atreve a reivindicar su paso por la historia de este país, que se dice fácil, pero con la excepción del brevísimo gobierno de Madero, los últimos 30 años son los únicos de democracia, al menos en sentido formal, que hemos disfrutado. Y yo no entiendo por qué es vergonzante nuestra generación. Me da muchísima pena, pero así veo yo las cosas. Doctor, ¿alguien más quiere comentar sobre esa pregunta? Bueno, podemos retomarla después. Otra pregunta es: ¿cómo inducir a nuestros nuevos abogados al derecho y a la literatura y destacar su importancia? Saludos al autor. Atentamente, el doctor Osiris Ramírez. No sé si quieren contestar una vez o... Yo lo comento si quieren, sí, para no abusar de nuestro auditorio, que ya lleva tiempo ahí sentado, con sus oídos atentos. Doctor Osiris, tengo el placer de conocerlo porque él es un gran especialista de la oratoria. Acabamos de celebrar la Semana Nacional de la Oratoria en la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo creo que la manera de introducir la literatura es justamente haciendo clases que incorporen el contenido literario y cultural. Pienso en el gran maestro de la generación de medio siglo, el gran Martínez Pedroso, que más bien solamente le gustaba que lo identificaran con su apellido Pedroso, que fue profesor de Teoría General del Estado, de Derecho Internacional, y que realmente inoculó ese germen literario en autores como Carlos Fuentes, en autores como Marco Antonio Montes de Oca, un poeta, y en otra gente que a lo mejor se dedicó más a la política, Porfirio Muñoz Ledo, Flores Olea. Entonces yo creo que esa es una manera en cómo podemos nosotros desde la cátedra introducirlo, y también tenemos un movimiento interdisciplinar que vale mucho la pena apuntalar.
que es el movimiento de derecho y literatura, que en América Latina y en México ya está pujando, y ojalá termine por alumbrarse y crecer. Adelante. Bueno, si me permite también, Manuel, comentar sobre esa última parte del movimiento de derecho y literatura y demás. Aquí también es muy importante señalar que, y como lo mencionó también el doctor Rafa, pues muchos de los grandes literatos del país, y no solamente aquí, sino en otras latitudes, han sido de formación jurídica, han estudiado derecho, ¿no? Eso llama la atención. No sé, como decía de manera de broma, si fue justo eso lo que los desencantó para volverse literatos, o bien les ayudó para entender cuestiones, redactar de cierta manera, asumir ciertas posiciones. Siempre me parece que las personas que se dedican al derecho han tenido una vocación por la literatura, por las artes, algunas más que otras, pero de alguna manera tal vez esta cuestión científica, ese positivismo, nos ha hecho creer que no son cosas serias, que no son cosas con un valor epistemológico verdadero, que va a apoyar a lo jurídico, y me da gusto que por lo menos ya se está rompiendo esta barrera, ¿no? Esto es importante decirlo, porque no es verdad que los abogados, las abogadas del todo estén disasociadas de la cultura, del arte. Lo que sucede es que no habíamos tenido este valor, como lo mencionaba el doctor Estrada, quizá este miedo, ¿no? a poner un puño sobre la mesa y empezar a defender esta relación tan clara, ¿no? Tan evidente entre la literatura, el arte y el derecho, y no solo verlo como un hobby, sino como un punto, un núcleo de conocimiento epistemológico, ¿no? Yo así lo considero. Bueno, finalmente, Víctor Manuel Aguilar nos pregunta: derivado de lo expuesto y contenido en la obra, ¿cómo ayudar a los actuales alumnos a no claudicar en sus estudios cuando estamos en un contexto tan complejo y aparentemente desesperanzador? ¿Alguien quiere? Qué gusto escucharle y leerle, doctor Víctor. Bienvenido, un gran amigo de la facultad. Gracias por darse el espacio. Yo creo que nos reúne esta inquietud en la obra como docentes, también el doctor Osiris, ¿no? De cómo poderlo transmitir cuando estamos identificando generaciones. No voy a generalizar, pero sabemos que existe y se presenta en grupos alguna renuencia a estas versiones de papel impreso, a una renuencia a leer, a hacer análisis, buscan lo pragmático desde inicio, quieren ellos, les digo yo, que quieren acción desde el día número 1, sin entender que necesitamos un bagaje, ¿no? Dogmático, involucrarnos en posturas teóricas, y que también, como bien lo decía el doctor Michel, como siempre muy atinado en sus comentarios, la historia, ¿no? Los elementos históricos es lo que nos permite ser visionarios y dar estas respuestas que tanto requiere la sociedad. Yo creo que como la experiencia docente nos rige, nosotros vamos buscando los instrumentos y las formas de poderlos acercar. E insisto, ¿no? Esta obra de Julio Torri para mí es un grato descubrimiento de un personaje, de un jurista que tal vez no se realizó en plenitud, pero como bien lo comenta el autor, siempre tuvo esta incidencia en hacer el vínculo entre lo jurídico y la literatura, y yo creo que tenemos así muchos alumnos también, ¿no? Perfilados en ese estilo, que lo suyo no es la postulancia, lo suyo no es acudir a juzgado y estar en esta dinámica de poder hacer la defensa, no coinciden con la figura tal vez del empuje y de ser un abogado agresor, pero sí hacer una labor desde la trinchera de la literatura. Yo creo que es lo que estaría yo opinando al respecto. Muchas gracias. Pues si ya no hay más comentarios, más preguntas, podemos dar por finalizado el acto.